Con 17 años, Pep Gómez fue becario en Silicon Valley. Con 19 fundó una de las mayores plataformas de ocio en España, Fiverr, de la que sigue siendo uno de los principales accionistas. Hace un año, cuando tenía 26, entró en el negocio de la movilidad compartida con la empresa de patinetes eléctricos Revi. Forma parte también del consejo asesor de ASICS, la firma de moda japonesa, y es inversor en media decena de startups. Hoy en Forbes Emprende charlamos con este emprendedor castellonense. Pep Gómez, bienvenido a Forbes Emprende. ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura, por invitarme. ¿Cómo lo has hecho? Porque metes la cabeza en este mundo muy joven, pero además, una vez dentro, escalas rápido. Bueno, no sé si escalo rápido. La verdad es que a mí siempre me ha gustado montar proyectos y rodearme de gente muy brillante, y la verdad que cuando veo una oportunidad, pues voy a por ella, ¿no? Así fue en la primera compañía que monté, que fue Fiverr, y recientemente con Revi, una oportunidad para cambiar el modo en que la gente se transporta dentro de la ciudad, y dije, ostras, creo que puede ser una buena idea, ¿no? ¿Y por qué dejas la dirección de Fiverr y por qué fundas Revi? Porque son dos sectores que no tienen nada que ver. Bueno, Fiverr yo creo porque ya lleva unos años, y la verdad que con el tiempo, yo creo que en mi caso, ¿no? Que bueno, pues ahora tengo 27 años, en aquel momento cuando dejé la dirección yo tenía 24, creo, algo así. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que las personas crecemos mucho y cambiamos mucho, y lo que te gusta hacer en un momento determinado de tu vida, pues quizás cambia también, ¿no? Para mí me encanta montar compañías y construir equipos, y me frustra mucho, no me frustra, pero no se me da tan bien llevar el día a día cuando escalar una compañía, ¿no? Porque es algo que creo que hay gente mucho más cualificada que lo puede hacer mucho mejor, y realmente donde me siento más cómodo es en la parte de creación, conceptualización de negocio y los primeros meses, los primeros años. Lo que realmente te gusta entonces es esa primera fase de montar la compañía a partir desde cero y empezar a crear algo, ¿no? Correcto, así es. Nosotros es algo que en Fiverr estuve haciéndolo durante casi 4 años y unos meses, y en Revi pues llevamos un año ahora, ¿no? La verdad es que también cuando montas una segunda compañía, pues muchas cosas que te parecían muy difíciles con la primera ahora te parecen mucho más fáciles, ¿no? Digamos que esa curva de aprendizaje la reutilizas en la compañía nueva que montas, y bueno, digamos que ahora ya estamos en un estadio en Revi que quizás sería similar al que tardamos muchos más años en conseguir en Fiverr, ¿no? Pero te planteas o te pones algún límite de tiempo, algún plazo para cambiar el ciclo, para volver a empezar de cero, o no necesariamente, dependerá también de la evolución de la propia compañía. No necesariamente. Ahora mismo la compañía, la verdad, que crece de manera muy positiva. Estamos haciendo mucha expansión, sobre todo en el sur de Europa. Es algo que me interesa mucho. Tenemos mucho trabajo a nivel de regulación y derecho administrativo. Tenemos mucho trabajo a la hora de fabricar vehículos y nuevos vehículos. Además, date cuenta que estamos en un sector donde nada está escrito. O sea, nosotros estamos de alguna forma creando una categoría porque estamos dedicando a fabricar vehículos eléctricos de uso compartido, pero con el punto extra de que estos vehículos son eficientes en costes y no se rompen, están pensados para ser de uso compartido. Entonces, esto es algo como fundamentalmente distinto, porque todo lo que veíamos hasta ahora eran empresas que hacían el sharing, que hacían vehículos eléctricos de uso compartido, pero no estaban pensados para ser de uso compartido. Eran vehículos, digamos, aquellos pues, muy caros, muy pensados ¿no? Es como si utilizaras un Tesla y ese Tesla dijeras que es para ser compartido en la ciudad 12 horas al día, ¿no? Entonces nosotros estamos creando una nueva categoría de vehículos eficientes, ecológicos, que no se rompen, que tienen mucha durabilidad, y que son mucho más baratos. Hay muchísimos retos en el sector de la movilidad compartida. La regulación, lo decías tú, es uno de ellos, y además grande. Sí, la regulación es algo que, bueno, pero yo creo que es muy positivo que se tarde en regular. O sea, creo que hay dos partes, ¿no? El efecto wow, es decir, no se trata de que cada ayuntamiento o cada institución local, sea la que sea, ¿no? Sea a nivel autonómico o a nivel nacional, regule
algo hasta que ese algo no realmente se quede, ¿no? Y entonces mucha gente cuando vio el mundo del patinete dijo, ostras, yo voy a esperar a regular porque no sé qué va a pasar con este tipo de vehículo, ¿no? Y yo creo que cuando ya ha pasado un tiempo, donde la moda, el hype ya, digamos, ha pasado y ya estamos en una fase mucho más de consolidación y de profundización del sector y demás, pues sí que creo que es muy bueno que el regulador haya tardado en regular y que empiece a regular con criterio, ¿no? Eso lo estamos viendo nosotros en muchas ciudades, donde el regulador está empezando, pues, por ejemplo, a no permitir el concepto de free floating, del cual, por ejemplo, nosotros en Revi somos totalmente contrarios, es algo que a nosotros no nos gusta, que es esto de dejar los patinetes tirados por la calle, o, por ejemplo, el concepto de los falsos autónomos, ¿no? O sea, nosotros somos absolutamente, a nivel de organización, pues somos una organización que no contratamos a nadie con contrato temporal, no nos dedicamos a construir un negocio cuya una de las patas se basa en explotar al tercero, ¿no? Y aprovecharte de vacíos legales a nivel laboral para que la gente trabaje en situaciones precarias, ¿no? Nosotros este tipo de cosas pensamos que al ser una compañía, un producto de infraestructuras local, tiene que estar muy regulado a nivel local y tiene que haber unas premisas muy claras para que puedas ganar dinero como compañía, pero que no sea algo depredador con la ciudad, ¿no? Sino que sea absolutamente integrado con la ciudad. ¿Y cómo ves el horizonte? ¿Crees que se pondrá coto a este tipo de prácticas negativas para el sector a corto plazo o lo ves más a largo plazo? Bueno, yo creo que se pueden poner a corto, creo que se deben poner a corto y creo que necesariamente cuando nos planteamos qué está pasando en el sector, lo que vemos es que cuando se toman decisiones excesivamente o poco reguladas, excesivamente liberales o poco reguladas, como puede ser el caso de Madrid, esto tiene una vida muy limitada, una trayectoria muy limitada, ¿no? Cuando pasa un recorrido que puede durar 12 meses, 18 meses y los reguladores acaban entrando porque si no es un caos, ¿no? Pep, ¿vienes de familia emprendedora o nada que ver? Pues yo te diría que una combinación, pero en general nada que ver, ¿no? O sea, en general mi padre tenía una empresa familiar con sus hermanos y podrías llegar a decir que era emprendedor, pero no te diría que es una persona que haya montado de cero muchas empresas y mi madre es psicóloga, o sea que pues lo que sí que mis padres me dieron desde pequeño era digamos y entiéndeme en contexto, pero el palo y la zanahoria, o sea, me obligaban a estudiar mucho, me obligaban a aprender mucho y a trabajar desde pequeño mucho, y luego me han permitido ciertas cosas, oportunidades que me han dado para poder seguir aprendiendo también en la vida real, ¿no? Y desde muy joven, con 17 años, te marchas a Silicon Valley a realizar una beca. ¿De qué manera te marcó esa estancia allí? Bueno, yo lo que vi es que había gente mucho más inteligente que yo, gente quizás con un tipo de experiencia y una mentalidad que yo no había visto en Castellón, ya donde había nacido y donde había crecido, y vi que para mí era una oportunidad para aprender, ¿no? La verdad que no te puedes imaginar, o sea, yo miro para atrás y ostras, el primer año prácticamente, o sea, no, aunque yo pensaba que hablaba bien inglés, que había estudiado inglés y tal, pues no entendía nada, no hablaba bien, me costaba relacionarme, y poco a poco, pues al final cuando te enfrentas a la realidad, que es estar solo en un país muy lejos de tu casa, vivir solo y trabajar y a trabajar todos los días y tal, pues al final aprendes un poco a buscarte la vida como puedas, y máximo en mi caso que yo era becario, ¿no? Que al final es como tenía que trabajar mucho, cobrar muy poco y demostrar que yo era una persona útil, ¿no? Digamos, plantas ahí esa primera semilla de como emprendedor en Silicon Valley, que es la cuna del emprendimiento. Sí, yo creo que sí. Había montado algunos proyectos que yo no le llamaba empresas. Pues hice un programa de radio, hice un blog cuando tenía 14 años, cuando tenía 15 años. Pero la verdad que el primer concepto así como empresa pues fue un poco después de mi etapa en Silicon Valley. Sin pasar por la universidad siquiera, es con 19 años cuando fundas Fiverr. ¿Estabas preparado o ahora que lo ves con perspectiva, crees que deberías haber esperado algo más?
Pues mira, yo creo que el tema de la universidad, yo, nosotros, o sea, yo soy una persona bastante, le doy mucha importancia al mundo universitario y trabajamos cada día en Revi con, pues en este caso con la UPC y con distintos institutos de research, de investigación. Entonces, yo creo que el mundo universitario es muy importante, creo que la formación universitaria es imprescindible. Creo que en mi caso, pues sí que pude complementar mis estudios haciendo un máster en ESADE, pero la verdad es que no hice la carrera, pero no fue porque pensara que, esto que dices, no hará la carrera porque piensa que esto no sirve para nada, o porque en absoluto. O sea, creo que la formación es imprescindible y en mi caso fue algo muy circunstancial. Yo estaba en San Francisco, había sacado muy buenas notas en selectividad, y la verdad es que, bueno, me quedé allí porque tuve una oportunidad para trabajar allí, pero no, o sea, mi alternativa hubiese sido, que era como el camino por defecto, ir a la universidad, ¿no? ¿Y has tenido algún mentor en todo este tiempo? Sí, muchísimos, muchísimos. La verdad que yo cuando empecé en Silicon Valley, pues mi jefe, ¿no? Era Bernardo Hernández, que fue mi primer mentor, que fue en aquel entonces era vicepresidente mundial de marketing de producto de Google y fundador de Twenty, idealista. Y luego he tenido distintos mentores, pues la verdad que distintas personas que me han ayudado, pues a Simon Rothman, que es una persona que es uno de los primeros inversores de Tesla, que me estuvo ayudando mucho a conceptualizar la idea de negocio de Revi, o por ejemplo, bueno, también en otras áreas, no solo de negocio, ¿no? Como por ejemplo Newton Howard, que es el director del Synthetic Lab del MIT, y con el que un poco pues debatimos sobre el futuro del emprendimiento, si tiene sentido o no tiene sentido el modelo que existe ahora mismo de emprender o no emprender, y cómo vemos la vida, ¿no? A nivel de creación de valor. En alguna ocasión has dicho que no todo el mundo vale para ser emprendedor. ¿Por qué lo crees y cómo puede identificar uno mismo que no está hecho para emprender? Bueno, yo no creo que todo el mundo no valga, o sea, no sé, o sea, no creo que no todo el mundo no valga, creo que todo el mundo puede montar una compañía y todo el mundo puede ser emprendedor. Creo que hay muchas personas que se sienten más cómodas siendo emprendedoras, pero sin asumir ciertos riesgos, ciertas cosas, ciertas... o sea, hay gente que en general se siente muy incómoda con la incertidumbre, ¿no? Y entonces yo creo que eso es algo que o aprendes a vivir con ello, o si realmente es algo que te mata, siempre puedes unirte a un proyecto, ¿no? Y emprender, pero desde otro punto de vista. ¿Y cómo crees que debe ser la mentalidad de un emprendedor? Bueno, yo creo que sobre todo tiene que ser una persona que, que tenga mucha resiliencia, ¿no? O sea, una persona que pueda aguantar mucho, que le digan que no, que cuando salga todo, o sea, como emprendedor, cuando piensas que algo puede salir mal, saldrá mal, y casi siempre te vas a llevar noes y casi siempre te va a costar todo pues 10 veces más que si ya fueras súper rico y súper exitoso y súper todo, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que como respuesta a eso te diría que la resiliencia, que ser una persona que aguante los noes y tener muy claro tu foco y hacia dónde vas y seguir trabajando para conseguirlo, te digan lo que te digan, es muy importante. Con esa resiliencia te refieres a que debe prepararse para fracasar, para saber retirarse a tiempo también, si es el caso. ¿Tú estabas preparado o estás preparado? Bueno, yo creo que nunca estás preparado para, o sea, yo creo que en general nadie está nunca preparado para todo lo que le puede pasar, ¿no? Yo creo que en general hay que entender las reglas del juego, hay que entender cómo, cómo funciona pues montar una empresa, ¿verdad? Y siempre puedes, o sea, siempre vas creciendo y construyendo cosas nuevas, ¿no? Yo creo que obviamente cuando empecé estaba cero preparado o mucho menos preparado para, para montar una empresa que como estoy hoy, pero creo que lo más importante es saber rodearte de talento que te pueda complementar en esas áreas que faltan, ¿no? Tú piensas que cualquier persona, seas el emprendedor que seas, hayas estudiado lo que hayas estudiado, al final te enfrentas con la realidad y ¿no? Que es, por ejemplo, montar una empresa y tienes que aprender y saber y aceptar y querer buscar y rodearte del mejor talento
y convencer a ese talento para que trabaje contigo, de personas que ya lo han hecho y que te pueden enseñar un montón. Además de emprendedor, eres inversor, inviertas en diferentes startups de nichos muy variados además. ¿Cuál es el sector que te seduce más? Bueno, pues yo como tal no soy un inversor activo en el sentido de que me dedique cada día a invertir en compañías, pero sí que es verdad que apuesto mucho por emprendedores que veo que dices, ostras, este emprendedor es mucho mejor que lo que era yo cuando yo empecé, ¿no? Y eso es algo que me motiva mucho. Entonces, bueno, dentro de mis áreas de interés, me interesa mucho el mundo de los marketplaces y el mundo de las plataformas de consumer internet, que son estas plataformas que te permiten crear o que permiten a terceros crear nuevos puestos de trabajo o algo que antes no podían hacer, ¿no? Luego hay algo que me interesa mucho, que son todas las industrias tradicionales, que de alguna forma necesariamente se tienen que actualizar, como puede ser el mercado inmobiliario, el mercado pues de los bancos, ¿no? Y hay muchísimas empresas que están trabajando en construir nuevos modelos que añaden transparencia y añaden facilidad a este tipo de industrias. ¿Cuáles crees que son los grandes sectores por los que debe apostar un emprendedor en los próximos años? Bueno, yo creo que todo, como lo que os comentaba anteriormente, yo creo que todo lo que son sectores tradicionales, sectores que quizás pueden parecer menos sexy, menos divertidos al principio, pues todo lo que son plataformas de infraestructura, de movilidad urbana, pues de telefonía, todo este tipo de cosas son cosas o industrias que van a cambiar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces ese tipo de industria creo que es muy interesante para cualquier emprendedor. Además de Revi, ¿tienes próximos proyectos en mente? De momento estoy con Revi. Y para terminar, Pep, un consejo que consideres imprescindible para un emprendedor que te esté escuchando. Bueno, yo considero imprescindible que no tires la toalla, ¿no? O sea, que si eres un emprendedor y quieres montar una empresa y muchas veces dicen que esto no tal, o sea, que seas flexible y seas capaz de adaptarte a las cosas y aprender de tus errores y mejorar y escuchar a los demás, pero al mismo tiempo que no tires la toalla fácilmente, ¿no? Lo que más miedo le da a un inversor, o yo creo que lo que más miedo le da a un inversor, es que un emprendedor tire la toalla, porque una cosa puede salirte bien o mal, pero si sigues insistiendo al final te saldrá bien, ¿no? Lo que más preocupa a un inversor es, ¿este emprendedor va a tirar la toalla en algún momento o es un emprendedor que va a seguir luchando por su proyecto cuando las cosas no vayan tan bien, ¿no? Pep Gómez, emprendedor, muchas gracias por haber estado en Forbes Emprende. Muchísimas gracias. Gracias también a todos vosotros por escucharnos y a Laura Ojeda, que ha estado en la técnica. Buena semana, adiós.